Yo me acuerdo que en primero estaba haciéndole gracia a Gabri no se podía resistir, le empezó a salir agua por la nariz y estaba encharcada la bandeja. Y luego también de nuestro profesor favorito, don Antonio Jesús Mora, que en la artística a nosotros dos nos daba como fichas fichas que eran de paso a paso para dibujar. Mi recuerdo fue que en primero estábamos jugando un partido de fútbol y un compañero mío metió gol. Entonces yo, para celebrarlo, chuté para la portería, rebotó en un palo y me dio en la cabeza. A mí mi profesor favorito fue don Antonio porque fue el que más tiempo tuvimos y también era muy generoso, también ayudaba a nosotros por si no sabíamos algo. Y también recuerdo que como nosotros cuando éramos pequeños no sabíamos tanto el cole, él nos ayudaba a recordar cómo era el cole, cuál era nuestro patio, nos ayudaba a enseñar muchas cosas y también nos ayudaba a estudiar y así podíamos ser listos. Yo me acuerdo que en primero, en pre-sport, que ganamos la medalla de oro en baloncesto y la medalla de bronce en fútbol. Bueno, pues yo recuerdo un día que la primera excursión en primero fue que fuimos a la Alcazaba y ese día pues estábamos desayunando y a un niño pues se le ocurrió tocar unas plantas e intentar pues quitarlas, ¿no? Nos pilló el jardinero y pues salimos corriendo. Entonces el niño se cayó porque no vio un bordillo y me arrasó y pues nos comimos el suelo. Saludaba a otro padre que estaba viendo el vídeo. Pues yo creo que una de mis mejores historias era que yo en la ruta tenía un amigo que se llamaba Jorge, que era de bachillerato, y siempre que pasábamos por Altaduna a recoger a las niñas, él me cogía, me llevaba con su amigo al gallinero atrás del todo y nos poníamos a hablar. Me acuerdo que a los 3 días por ahí empezó a decirme la señora de la ruta, que era Carmen, que me estaba diciendo, pero Miguel Ángel, no te podéis con los niños atrás. Tuvieron que llamar a mis padres porque la señora estaba muy preocupada diciendo a ver si iba a ser una mala influencia. Y al final tuvieron que llamar a mis padres, pero ya al final todo se arregló y ya podía estar con ellos. Yo en segundo llegó un niño nuevo que se llamaba Juanmi y era muy alto, así grande, y pues me sorprendió mucho y cuando me juntaba al lado de él era altísimo. Cuando estaba en infantil hice un amigo que se llamaba Miguel Cerdán. Entonces pues él en primero de primaria se fue a otro colegio por el trabajo de su madre. Entonces él en segundo de primaria volvió y me dio una sorpresa a mi profesor, don Antonio, que él estaba ahí. Desde primero hasta segundo tuvimos a nuestro tutor que se llamaba don Antonio y le cogimos mucho cariño porque para mí es de los mejores profesores. Pues mi recuerdo de segundo es la confesión que le dije todos mis pecados al cura y pues en esos momentos pues me arrepentí de decírselo. Adiós. En tercero de primaria vinieron dos niños nuevos de otros colegios, uno llamado Gabriel García y otro llamado Pepe Iscaíno. Entonces Gabriel García llegó el primer trimestre y Pepe Iscaíno en el segundo trimestre. La libreta fue un gran cambio para mí porque ahora teníamos que pasar de escribir solo la respuesta a tener que escribir, aparte de la respuesta, la pregunta. La comunión fue un evento muy importante para todos en el que recibimos el cuerpo de Cristo y a partir de ese momento podíamos tomar el pan de Cristo en la misa, pero primero había que confesar. El tercero fue el curso más difícil y cada vez que terminamos cada tema empezamos los exámenes. ¿Quién fue vuestro tutor en tercero de primaria? Don José Francisco. ¿Y qué tal con don José Francisco? Pues muy bien, es muy amable. Sí, ¿no tenéis ninguna anécdota que poder contarnos así divertida, graciosa, que os pasase el año de tercero de primaria? Pero con don Lizardo, el profe de francés, Ajá. nos ponía películas de Pokémon en francés. ¿Películas de Pokémon en francés? Y pasamos muy bien con él. Sí,
mucho las películas, así veíamos lo que nos gustaba y también aprendíamos un montón de francés. Pues que una de las cosas que más marcaron nuestro cuarto de primaria fueron el COVID y que a principio de curso don José Francisco y don Antonio Jesús Mora se lesionaron y le sustituyeron don Francisco y don Quique. Don Francisco explicaba las cosas tan bien que nos enterábamos a la primera y es muy simpático y nos conoce muy bien. Y don Quique tenía la clase muy ordenada y es muy creativo y dibuja genial. Don Antonio Jesús Mora se lesionó en octubre y don José Francisco en noviembre. Hablamos que don José Francisco tuvo una hernia y don Antonio Jesús Mora se rompió el ligamento. Lo operaron y don José Francisco volvió después de Navidad más o menos y don Antonio Jesús Mora volvió justamente cuando nos confinaron. El 13 de marzo empezó el confinamiento. Para algunos fue una cosa muy mala y para otros se lo aprovecharon como un tiempo para estar conectado a la Play con sus amigos o con el móvil. Las clases fueron más duras porque la explicación no la tenía en directo y te tenías que enterar sobre un dispositivo que a lo mejor no tenía la mejor wifi del mundo y te iba retrasado. Pero nosotros pues hicimos lo que pudimos y pues nos enteramos muy bien de las clases y pues pasamos hacia adelante y ahora estamos aquí. En cuarto, aparte del confinamiento, también cambiamos de lápiz a bolígrafo. Eso fue un cambio muy bueno porque de lápiz escribes diferente que a boli. Y también en vez de tener las clases esenciales, presenciales, las teníamos online. Nosotros cuarto nos lo dividimos en 3 trimestres que en cada uno de ellos tenemos una excursión. En la primera excursión fuimos a Castala, donde recogimos basura. Luego fuimos a Terque, en la segunda excursión, que visitamos un museo donde había muñecos viejos y lavamos ropa antigua. Y luego la última, cuando tuvimos el confinamiento, la hicimos online y visitamos Roma, visitamos las ciudades y todo. Bueno, chicos, ¿queréis saludar a vuestros padres que están viendo el vídeo ahora mismo? Sí. Muchas gracias por vernos. Hola. Adiós. Adiós. Me acuerdo que cuando pusieron las mascarillas, pues que había extraescolares obligatorias. Había una esquina de deporte, que hacíamos deportes que no nos gustaban a ninguno, y luego estaba inglés, que tampoco nos gustaba, y me acuerdo que gritábamos mucho y la liábamos. Y nos reíamos mucho. Y me acuerdo que la mitad de la clase se llevó un parte. Otra cosa que nos ocurrió en quinto fue los iPads. Sirven sobre todo para la tarea, porque así no hay que entregarla físicamente, puedes hacerla en casa y entregarla en casa. Y además hay algún que otro rincón para subir cosas que hayas hecho en casa. También teníamos de nuestro tutor, a don Antonio, que a veces nos daba caramelos y hacíamos un cuadrado y si los encestábamos nos llevábamos el caramelo. Otra cosa fue que hicimos una peli que estuvimos por todo el colegio dando vueltas haciendo pelis. Por ejemplo, había unas cuantas de detectives, de adquisición, había de muchas cosas. Y también que con don Antonio nos la pasábamos muy bien porque hacíamos muchas actividades fuera de la clase. Sí, hola. Este año fuimos a la central de placas solares de Tabernas de Almería. Nos estuvieron explicando cómo funcionaban y lo que hacíamos y cómo lo hacíamos. Luego nos enseñaron a quemar una cartulina con la lupa y el sol y luego unos papeles pintados de boli, cómo quemarlos también. El último día del segundo trimestre tuvimos las Olimpiadas, que tratan de que tienes
de que hay diferentes pruebas a diferentes horas del día y con ellas puedes ganar la medalla de oro si quedas el primero, la de plata si quedas el segundo y si quedas tercero puedes ganar la de bronce. Algunos no se llevaron medalla, pero todos sí que nos divertimos mucho. A principios del tercer trimestre, nuestro profe de francés y lectura cambió porque tuvo un bebé. Y nos pusieron de francés a don Julián y a don Francisco de lectura. Este curso nos ha enseñado una profesora de artística que se llama don Dionisio. Y ya es hora de hablar de don Pablo, nuestro tutor de sexto. Era la primera vez que teníamos más cosas con don Pablo que religión, ya que en todos los cursos hemos hablado de religión. Es un buen tutor, nos ha sorprendido a todos y la verdad es que creemos que es bastante buen tutor. Bueno chicos, muchas gracias por vuestras anécdotas. Despedidos. ¡Que vaya gallo! De parte de todas esto, queremos decirle a todos los profesores que hemos tenido muchas gracias. Don Pedro Milla, don Antonio Perales, don Antonio Jesús Mora, don José Francisco, don Francisco Alcaraz, don Jesús Bayona, don Pablo, don Quique, don Sergio, don Raúl, don Javier Cano, don Dani, don Dionisio. Muchas gracias, que todo lo que hemos aprendido han sido gracias a ellos. También le queremos dar las gracias a los profesores de fútbol, baloncesto, de todas las actividades extraescolares que han confiado en nosotros y nos han hecho las actividades extraescolares más chulas. También queríamos dar gracias a todo el personal no docente como don Luis, las limpiadoras, las cocineras y también a las secretarias. Y por supuesto, darle las gracias a todos los papás y mamás que han ayudado y confiado en nosotros desde que éramos pequeños, desde primero.